Buenas, buenas, bienvenidos al podcast de Laura Figueroa. Este es un espacio en donde vamos a hablar sobre atreverse a hacer las cosas, perder el miedo a dar ese primer paso, a aceptar y a afrontar las aventuras que nos llegan día a día en nuestra vida. Aquí tendremos invitados especiales que les hablarán sobre sus experiencias, sobre cómo ellos afrontaron esos primeros momentos en llegar a hacer algo que querían hacer. Y además, en ciertos episodios también me verán solamente a mí contándoles mi historia, cosas que me he atrevido a hacer y muchas otras que probablemente les resulte interesantes. Además, no crean que esto solamente se trata de experiencias e historias. También aquí la idea es que ustedes saquen herramientas y motivación para que se atrevan a hacer esas cosas que siempre han querido hacer, pero que tal vez por una u otra razón no se han atrevido. Y ya sé, si me han visto en otras partes o me conocen desde antes, se han dado cuenta que yo hablo más que todo sobre marketing y negocios. Sin embargo, en este podcast no va a ser solamente de eso. Aquí sí vamos a hablar sobre cómo empezar un negocio y todo lo que lleva el tomar ese primer paso en cuestión de estos temas, pero también quiero hablar con ustedes sobre todo lo demás, todo aquello que en la vida nos da miedo y que ese pequeño instante de dar ese primer paso nos cuesta más que el resto de las cosas, pero que cuando lo damos simplemente pueden ocurrir o algo muy bueno o algo muy malo, pero la experiencia y el aprendizaje lo vale todo. Como bien lo dice el nombre del podcast, yo soy Laura y justamente creé este podcast con la idea de revelar eso que todos en la vida pasamos, el enfrentarnos a nuevas cosas. Y justamente nació de la idea de yo me he tenido que mudar de país, he tenido que conocer nuevas personas, he tenido que aprender a grabar mi primer video, crear mi primera publicación, aparecer en redes sociales y muchas otras primeras veces, como también el crear mi negocio, que antes obviamente no las había realizado y que en todo momento, sea el punto que sea aquella experiencia que sucedió, siempre desde un inicio me dio un poco de miedo, me dio un poco ese temor de qué es lo que va a pasar, a quién le va a interesar, por qué estoy haciendo esto y qué pasa si sale mal. También aquí entra mucho lo del síndrome del impostor de, pero no soy lo suficiente, pero no soy lo suficientemente buena y todas esas cosas que tal vez a ti también te llegan a pasar. Créeme que hasta el punto de tomar una clase de pintura, siempre en mi mente hay ese pequeño muñequito, angelito o diablito que dice, oye, ¿te estás seguro que vas a hacer esto? ¿Y qué va a pasar si lo haces o no? Al final, todas fueron primeras veces y en la vida eso es lo que sucede. Todo es una primera vez y siempre, todos los días van a ocurrir cosas por este estilo. Así que aquí está mi propuesta. Aprendamos de las cosas, aprendamos de las vivencias de las demás personas y veamos cómo nosotros podemos aplicarlos nosotros mismos. Y para que te des una idea, un ejemplo preciso de esto que te estoy diciendo de mi primera vez y ese susto y demás es este podcast. Siendo sincera y para echarte el cuento corto, este podcast estoy tratando de lanzarlo desde hace casi 3 años. La idea básica siempre ha sido la misma, pero siempre es, no, pero que mejor este nombre y a quién voy a invitar y no tengo el tiempo de grabar, no tengo los recursos, no tengo el equipo. Siempre había una excusa para sentarme aquí. Y créeme que puede ser un poco contradictorio porque yo he hecho pero cientos de videos para canales de YouTube, he aparecido en conferencias, he grabado podcasts con otras personas, he dado clases, talleres y demás. Y a pesar de hacer esto, el enfrentarme a este nuevo medio de tener un podcast ha sido bastante complicado para mí. Esas primeras veces se aplican a todo el mundo sin importar la experiencia que tengan. Siempre hay algo que no nos deja terminar de hacer lo que queremos hacer. Además, para ser un poco más profundo, la realidad es que tengo 3 episodios grabados de ese primer intento de podcast que hice y nunca los publiqué. O sea, yo sí di ese paso de grabar episodios, de invitar a personas, de hacer entrevistas, pero ese primer paso de publicar el podcast y de promocionarlo nunca sucedió. Pero esta vez, como ya lo estás viendo, sí, se logró.
Con todo esto, lo que quiero decirte es que sin importar si estás dando tu primer paso o tu 11º paso, yo estoy aquí para motivarte, empujarte, darte las herramientas y decirte que dar ese primer paso es mucho mejor que no darlo nunca, que quedarte con la duda de qué hubiese pasado. La realidad es que en esta vida, los que se atreven a hacer cosas tienen muchísimas más ganancias que aquellos que no, sean por experiencia, por los aprendizajes, por las consecuencias que trae, siempre va a haber una ganancia y eso es lo que yo te quiero reflejar aquí. Así que no dejes que los demás te sigan contando sus increíbles experiencias por más pequeñas que sean y vive tú las tuyas. Y así con voz propia podrás decir si valió la pena o no hacerlas. Así que espero que dejes ese primer paso y te suscribas a este podcast para que vivas esta aventura conmigo, un episodio nuevo cada semana y así poder lograr por ti mismo vivir nuevas aventuras, nuevas experiencias, des muchos primeros pasos y que yo te motive y te ayude a hacerlo con diferentes herramientas, historias y demás. Créeme que dar esos primeros pasos van a valer la pena.